Hermanos, quisiera que pudiésemos contemplar a Cristo y contemplar la cruz de Cristo en esta hora. No hay nada, con el tiempo uno se da cuenta que no hay nada que cambie el corazón de las personas y transforme absolutamente la manera de vivir sino es la cruz de Cristo. En las epístolas tenemos la teología explicada, la doctrina explicada y aplicada en una forma preciosa por la inspiración del Espíritu Santo a través de los escritores de las epístolas, pero en los evangelios tenemos la doctrina viviente. Tenemos la esencia misma de lo que es el centro y el corazón de las Escrituras, que es la persona y obra del Señor Jesucristo, pero cercana, compartiendo con los demás, siendo uno con los demás, pasando de aldea en aldea, estas pequeñas aldeas que existían en el primer siglo, para ir transmitiendo verdades eternas, verdades que perduran hasta el día de hoy. Tuve el privilegio de poder estar en Israel hace unos años atrás, y la verdad es que quedaba maravillado por el hecho de que desde ese lugar, ahí navegando por el mar de Galilea, desde ese lugar, el Señor que navegó en esas aguas estaba pensando en nosotros, en lo último de la tierra. Porque lo que Él iba a hacer en el Calvario iba a determinar definitivamente la vida y la eternidad de muchos. De tal forma que cuando vemos al Señor Jesucristo no debemos verlo simplemente como un Salvador, que obviamente es nuestro Salvador, sino como el estándar de nuestra vida. Es decir, ¿qué significa ser cristiano? Bueno, tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que pasar por los evangelios paso a paso, tenemos que escudriñar su palabra, poder contemplar la manera en que Él se contactó con la gente, se relacionó con las personas, esa cercanía especial que tuvo con ellas, y entonces entender qué significa verdaderamente ser cristiano. Y yo quiero que vayamos al capítulo 16 del Evangelio de Mateo, porque hay una situación puntual que ocurrió allí. Hay tres cosas en realidad que ocurrieron en ese párrafo del versículo 13 hasta el versículo 28, que son decidoras de lo que significan verdaderamente las características distintivas de un cristiano. Pero todo se centra en la cruz. Estas son las tres marcas distintivas de un verdadero creyente. Capítulo 16, versículo 13, voy a hacer una introducción antes de entrar al texto propiamente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Esta es la primera marca distintiva. Y tiene que ver con la identidad de Jesús. Esto ocurrió 6 meses antes de que llegara el momento de la cruz, donde murió en lugar nuestro y para nuestra salvación. En Cesarea de Filipo, al noreste de Israel, ya prácticamente en el límite, allí en ese lugar el Señor lo llevó y le hizo esta pregunta crucial: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Las demás personas dicen, bueno, uno es Elías, otro Juan el Bautista y otros algún profeta, pero el Señor, no conforme con eso, volvió su mirada, podemos nosotros imaginarnos la escena, a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Por qué era tan importante la opinión de los discípulos? Porque con ellos iba a construir su iglesia. De tal manera que definir la identidad de Jesús era fundamental. Reconocer a Jesús tal como ha sido revelado en las Escrituras para nosotros, es decir, en cuanto a su identidad, es lo más importante.
Nadie puede decir que Jesús es su Señor si no lo identifica como el Mesías prometido por miles de años en el Antiguo Testamento y que finalmente llegó a ser una realidad al venir hace 2000 años atrás. La identificación de Jesús como el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo hecho hombre, es fundamental. Si creemos esto, entonces estamos por buen camino. Lo segundo, la segunda marca distintiva la tenemos en el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. No sé si notan el contraste que se produce. Tratemos de ponernos en el lugar de los discípulos en ese momento. Los discípulos estaban felices con la declaración de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a través de Pedro, pero que identificaba a los demás. Y en ese momento Jesús da una mala noticia para ellos. Es como que cambió inmediatamente el semblante de los discípulos. Podemos imaginarnos a Jesús hablando y diciendo, bueno, pero desde ahora yo tengo que ir a Jerusalén. Y declaró 4 veces esa verdad, y eso lo vemos en el resto de los evangelios, que él debía ir a Jerusalén, debía padecer mucho, sufrir lo indecible y morir en una cruz finalmente y resucitar al tercer día. Esta es la segunda característica distintiva. La identidad de Jesús es la primera y aquí estamos hablando de la obra de Jesús. La obra de Jesús era imprescindible porque Él no vino a ser simplemente un maestro que enseñara grandes verdades, sino que esencialmente vino a tratar con el problema fundamental del corazón del hombre, cuál es el pecado. Y para eso necesitaba ir y morir en nuestro lugar. Por lo tanto, comprender el camino de la cruz es imprescindible para nuestra salvación. No solo quién es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino lo que hizo Jesús. El camino de la cruz es lo que lo define. Y lo tercero, lo tenemos del versículo 22 en adelante, con una reacción de Pedro que nosotros probablemente hubiésemos hecho lo mismo. A veces, cierto, nos ensañamos con los discípulos que se equivocaron y decimos, no, yo nunca lo hubiese hecho, pero en realidad hubiésemos hecho lo mismo con toda seguridad. Comienza con la reacción de Pedro en el versículo 22, pero esto da lugar a una enseñanza fundamental que el Señor va a plantear del versículo 24 en adelante. Notemos versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, ni en ninguna manera esto te acontezca. La palabra reconvenirle en el original es fuerte. Empezó a tratar con él duramente. Señor, bajo ninguna circunstancia, no vayas a Jerusalén a morir. Nosotros no lo vamos a permitir. Y el Señor respondió, versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eso es muy fuerte. El Señor le dijo, Pedro, estás siendo un instrumento de Satanás porque es imprescindible que yo vaya a la cruz. Pedro no tenía claridad respecto a la necesidad de la obra de Cristo, de morir en la cruz para salvar su propia alma. Y entonces estaba sirviendo como un instrumento de Satanás en ese momento. El Señor lo reconvino, pero no quedó allí. Y esto es lo tercero, la tercera marca distintiva en la cual yo quiero basarme. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Noten cómo lo anterior, es decir, la declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, da paso a la declaración de Jesús de que Él debía ir a la cruz. Necesariamente. Su identidad
el Cristo, el Hijo del Dios viviente, su obra, la muerte en la cruz, incomprendida por Pedro. Sin embargo, del versículo 24 en adelante, el Señor está diciendo, en otras palabras, que el camino de la cruz es justamente el camino del creyente. Y es la declaración quizás más fuerte que el Señor hace. Y aquí nos encontramos no solo con esa cruz que salva, sino con esa cruz que confronta nuestra vida. Eso es lo que va a hacer el Señor en este párrafo del versículo 24 en adelante. Esto entonces es lo que Jesús revela a los discípulos en una especie de bisagra teológica. Está diciendo, bueno, primero, es necesario que sepan que yo soy. Segundo, es necesario que sepan lo que yo voy a hacer. Y tercero, es necesario que sepan lo que ustedes tienen que hacer en conformidad a lo que yo soy y lo que yo voy a hacer por ustedes. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, esto es mucho más fácil decirlo, es mucho más fácil cantarlo que vivirlo. Porque es una demanda que va al corazón del problema. ¿Cuál es el corazón del problema? El problema del corazón es que somos egocéntricos y vivimos para nosotros mismos. El problema es que siendo creyentes y sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros, esto no muchas veces determina la manera en que vivimos para Él. El problema es que queremos seguir viviendo de acuerdo a nuestros propios intereses. ¿Y saben lo que significa la palabra negación? Y vamos a mencionar algunas implicancias del término. Significa desposeerse, descartarse, abandonar, renunciar, rechazar, rehusar, no reclamar sus derechos. Eso es lo que significa. El Señor le está diciendo, ustedes ven que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo hecho hombre, no obstante, yo voy a morir en una cruz. Eso significa que he renunciado a mis derechos, a mis prerrogativas divinas. No a ser Dios, porque no puede negarse a sí mismo, sino a las prerrogativas divinas que tenía, Filipenses 2 del 5 al 11, siendo en forma de Dios. Y estando en esa condición, en esta esencia de Dios, porque eso significa la palabra morfo, que se traduce como forma, allí en Filipenses 2, 6. No obstante, siendo Dios, Él descendió, se despojó a sí mismo. Y entonces está diciendo, este es el camino. El camino es que tú te niegues a ti mismo, te abandones a tus propios deseos, renuncia a todos tus derechos. Sométete entonces renunciando al yo y sus demandas. Muere a tu propio interés. Pero no solo implica el cambio en algunas conductas externas, sino decir no al propio ego. Y eso es lo más complejo de todo. Un académico de la Universidad Austral de Valdivia, escribiendo sobre el gran problema del yo, ese ego que domina y que gobierna al ser humano, no siendo un creyente, no obstante, puede apuntar a lo que realmente es el problema, incluso dentro del mundo cristiano. ¿Y cuál es el problema? Que seguimos aferrados a nuestros intereses, a nuestros deseos. Y hemos modificado la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros decimos que se haga mi voluntad y no la tuya. Y Él, inclusive, tomó un ejemplo de lo que está pasando en el día de hoy. Ustedes conocen y saben, ¿cierto?, las redes sociales. Yo creo que la mayoría las usa. Y no tiene nada de malo, porque las redes sociales pueden ser usadas con un buen fin y un buen propósito para glorificar al Señor. Sin embargo, este académico dijo algo interesante. Dijo, se ha dicho que las redes sociales son una ventana al mundo, pero la verdad es que las redes sociales son un espejo, no una ventana. ¿Ustedes entienden la diferencia? Por una ventana miramos hacia afuera y vemos lo que está afuera. En un espejo nos miramos a nosotros mismos. Entonces él dijo, allí está el gran problema de esta sociedad y el aumento excesivo del narcisismo en esta sociedad, donde nos miramos a nosotros mismos y queremos atención para nosotros mismos. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, entre más me gustas hay, más me siento bien con mis publicaciones.
Yo estoy en el fondo diciéndole a los demás, mírenme, qué importante soy, qué sabio, qué inteligente soy. Y por eso las chicas jóvenes se arreglan de una forma especial, incluso modifican su real apariencia a través de filtros para aparentar algo y ganar la atención de los demás. Miren, esto es totalmente contrario a lo que Cristo demanda aquí. Niégate a ti mismo. Pero ¿cómo me voy a negar a mí mismo, Señor? ¿Acaso no tengo derecho a estas y estas otras cosas aquí en esta tierra que tú mismo creaste? Sí, tienes derecho, pero tienes un problema grave cuando esos intereses son los que gobiernan tu vida. Por lo tanto, el Señor está apuntando al problema fundamental, el ego. Lo que Él quiere es un cambio radical de sus discípulos, es de estar dispuesto a vivir solo para Cristo, y para eso primeramente tengo que renunciar a vivir para mí. Decir sí a Cristo y no al yo, ese es el punto. Esto significa estar dispuesto a que Cristo reine y gobierne sobre nuestras vidas y corazones, que sea Él quien dirija nuestra vida conforme a sus intereses, a sus planes y a sus propósitos. Esta es la mejor definición de lo que significa ser un creyente. Un seguidor de Cristo con todas sus letras es aquel que se ha negado primeramente a sí mismo. Entonces Jesús da 4 razones para seguir con gozo el camino de la cruz, que no es otra cosa que el camino del discípulo. Lo que Pedro no entendió en ese momento, posteriormente lo entendería, cuando se negó a sí mismo y murió, como dice la tradición, crucificado por amor a Cristo. Porque él entendió que la corona, la gloria, está precedida por la cruz, por el sufrimiento. Yo quiero que veamos estas 4 cosas que están aquí en el texto y que nos puedan ayudar a mirarnos a nosotros, no en un espejo en este caso, sino a mirar en el estándar de Jesús y en las demandas de Jesús. Noten el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Qué extrañas son esas palabras. Estas se conocen como paradojas, es decir, como aparentes contradicciones. Porque, ¿cómo puedo ganar perdiendo? ¿Cómo puedo perder ganando? ¿Cómo perdiendo la vida la puedo ganar? No tiene sentido, decimos nosotros. Pero notemos lo que el Señor Jesucristo quiere decir. Jesús le dice a sus discípulos que renunciar al yo y sus demandas implica perder la vida centrada en sí mismo. Y eso es ganar la verdadera vida. Hay un contraste entre la vida que vivimos aquí en la tierra y que vivimos centrados en nosotros mismos, y la vida que aún viviendo en esta tierra la vivimos para Cristo. Esa es la diferencia. Este camino es una senda de muerte que lleva a la vida. Por eso es una paradoja. Las paradojas no son infrecuentes en la Biblia y son un excelente instrumento del lenguaje para enseñar verdades profundas. Veamos otra paradoja, por ejemplo, 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero Pablo, ¿cómo vamos a mirar las cosas que no se ven? Eso es imposible. Y aquí es donde está la explicación, o lo que quiere despertar Pablo en la mente de los corintios en este caso, y lo que quiere despertar Jesús en la mente de los suyos, en este caso sus discípulos. Y es el hecho de que realmente una persona, un creyente genuino, sí puede ver lo que no se ve. ¿Cómo puede ver lo que no se ve? Bueno, porque están los ojos físicos y los ojos del Espíritu. Los fariseos veían con los ojos físicos, pero eran ciegos con los ojos del Espíritu. Entonces el Señor lo que está transmitiendo allí es algo maravilloso, porque lo que está diciendo, en este caso, en el caso del Señor, es que evidentemente, si tú que eres creyente realmente has confiado en Cristo como el Señor de tu vida, si tú que eres creyente sigues viviendo para ti, estás contradiciendo tu profesión de fe.
Porque la vida cristiana no se trata de ti, sino de Cristo. Entonces el punto es que cuando tú pierdas tu vida desde el punto de vista que mueras a ti mismo, entonces vas a disfrutar de la verdadera vida que está en Cristo. En este caso Jesús usará entonces esta paradoja para enfatizar que renunciar, sacrificar todo, morir al yo y sus demandas, no es necedad, sino sabiduría. Para el mundo es necedad, porque el mundo no ve lo que nosotros vemos, y no escucha lo que nosotros escuchamos, y no entiende lo que nosotros entendemos. Entonces, cuando vamos y hablamos y predicamos el Evangelio a una persona, la persona dice, estos están locos. Si yo voy y le digo, mira, tú puedes, si pierdes tu vida la ganarás, y si tú ganas tu vida la perderás, me va a decir, este está loco. Está hablando de incoherencias. Pero no son incoherencias cuando se trata de la razón por la cual existimos. Hermanos, ese es el punto. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nos damos cuenta que toda la vida anterior en realidad no fue vida. Porque la verdadera vida se encuentra en esencia en la persona de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. A los discípulos los está preparando para que sean después los puntales de la iglesia, para que ellos puedan reconocer que deben morir. Porque las cosas visibles, las cosas de esta tierra y todo lo que debemos lograr, lo que podemos lograr, pertenece a un sistema transitorio. Todo aquel que quiera salvar su vida viviendo para sí, entonces en realidad terminará perdiendo la verdadera vida. Y por eso a este punto lo hemos definido con que este camino es un camino donde se encuentra la vida perdiéndola. Se encuentra la vida perdiéndola. ¿Y saben cuál es el ejemplo máximo del propio Jesús? Pregunta, si Jesús no hubiese muerto en la cruz en nuestro lugar, ¿tendríamos vida? Y entonces Él logró darnos vida con su muerte. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús no estaba enseñando algo ajeno, era lo que Él mismo iba a hacer. De allí la declaración del versículo 21. Y entonces le dice, bueno, si tú pierdes tu vida, es decir, te niegas a ti mismo, tomas la cruz cada día y le sigues, perderás esa vida egocéntrica para ganar la verdadera vida que está en Cristo. Es como si el Señor dijera, si me sigues debes morir a ti mismo y sus demandas, y muriendo encontrarás la verdadera vida en mí. ¿Se dan cuenta que hay algo profundo allí? Y hermanos, esto es lo que nos confronta. El camino o la cruz no solo nos salva, sino también nos confronta, nos pone delante de nosotros la verdadera vida. Vive entonces, si ya vives por Cristo, vive para Cristo, ese es el punto. Queridos hermanos, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. El verdadero creyente o vive para sí y muere, o vive para Cristo y vive para siempre. Es imposible tener lo mejor de dos mundos. Algunos le llaman a esto cristianismo radical. No, no es cristianismo radical, es cristianismo. Nada más. En otras palabras, morir al yo no es una demanda solo para creyentes especialmente dotados y capacitados y llamados a un ministerio. Algunas personas dicen, pero eso era para los discípulos, no para nosotros. Entonces es para los pastores, no para nosotros. No, es para todos y cada uno de nosotros. Porque el Señor no solo murió por los pastores, murió por todos nosotros. Entonces estamos bajo la cobertura de la cruz, no solo para salvación, también para morir en una cruz vacía, en esa cruz a una vida vacía y egocéntrica. Que dice allí en la última frase del versículo 25, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es muy importante. Por amor a quien da su vida en la cruz por pecadores perdidos como nosotros. Pablo lo entendió así. Y dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Escuchen bien, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Ve que murió Pablo? Así mismo.
De hecho, dijo a los Gálatas que en la cruz el mundo le era crucificado a mí, muerto en otras palabras, y yo crucificado al mundo, muerto al mundo. Eso es cristianismo realmente. Y continúa Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. La esencia del cristianismo es seguir los pasos del Maestro, caminar junto a Él, vivir junto a Él. Nosotros enfatizamos el hecho de que eso nos da seguridad, y es verdad, pero no enfatizamos el hecho de que eso confronta nuestra vida. Como dijo alguien, el verdadero creyente siempre se encuentra entre el cuerpo de Cristo y la cruz donde fue clavado. El verdadero creyente siempre se encuentra entre el cuerpo de Cristo y la cruz donde fue clavado. De tal manera que es lo que Pablo dijo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, eso es negarse a sí mismo, eso es perder la vida para ganar la vida verdadera. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una declaración gloriosa del apóstol Pablo. Por eso después dice a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso dice: haya pues en vosotros este sentir o pensar, literalmente, que hubo también en Cristo Jesús. Por eso es que Él demanda a los demás lo que Él mismo fue llamado y demandado por el Señor Jesucristo cuando iba camino a Damasco. La declaración de Pablo allí es categórica en el relato histórico del libro de los Hechos, capítulo 9, donde Pablo cae del caballo camino a Damasco a mediodía con un sol tremendamente fuerte, pero una luz más grande que el sol apareció allí y ocurrió algo extraordinario en la vida de este hombre. Fue humillado. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón o patadas contra algo filoso. Pablo, estás golpeando el granito, en otras palabras, te vas a hacer daño tú mismo nada más. Y Pablo, cuando comprende, dice algo maravilloso. Dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermanos, eso es lo que pasa cuando llegamos a Cristo. Debemos decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, yo no quiero hacer más mi voluntad, quiero hacer la tuya. Enséñame cuál es el camino. Pensemos en algunas cosas prácticas. Aquel que vive amando sus posesiones y las cosas transitorias de esta vida, ¿logra algo al final del camino? Cuando estemos en nuestro lecho de muerte, porque obviamente la muerte nos alcanzará en un momento determinado, si el Señor permite que pasemos a su gloria a través de la muerte de una enfermedad, y estamos entonces postrados en una cama, y estamos en nuestra pieza, y en nuestra pieza tenemos colgado una serie de títulos que hemos logrado en esta tierra, reconocimiento de los hombres y una serie de cosas. ¿Y ustedes creen que en ese momento vamos a estar pensando en cuán grande es nuestra cuenta bancaria? ¿Usted cree que vamos a estar pensando: miren qué bueno fui en mi profesión? ¿Cuántos títulos logré? ¿Cuánto reconocimiento de la comunidad? ¿Fui un hombre importante en la iglesia? ¿Ustedes creen que vamos a estar pensando en eso? No, porque estamos a un paso de la eternidad. ¿Saben lo que vamos a estar pensando? Lo único que importa allí: Cristo murió por mí y pagó mis pecados. Puedo cerrar mis ojos en paz en esta tierra. Pero todo aquello por lo cual luchamos y nos sacrificamos quedará aquí en la tierra igual como nuestro cuerpo. La triste realidad de la mayor parte de la población mundial, y también la triste realidad de muchos que creen pero no creen, de aquellos que ordenan su vida de acuerdo a sus propios deseos y anhelos personales, que viven diciendo que confían en Cristo, pero no viven para Cristo, que se rehúsan a caminar por la senda de la cruz y acatar las demandas de Cristo. Estas personas no son distintas a las personas que andan en el mundo sin Cristo. Lo único que los diferencia es que ellos han adoptado una religión y los demás no. ¿Qué es lo que diferencia al cristiano realmente? Es que caminamos con el Señor. Lógicamente luchamos todavía con esos conceptos egocéntricos, pero finalmente nos rendimos a los pies de Cristo. Y le decimos como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
¿Cuántas personas siguen engañadas un camino que no es el camino de la cruz? Necesitamos volver nuestra mirada al camino que Cristo ha trazado para nosotros. Esta es la paradoja de la cruz. Se pierde la vida, se pierde la vida egocéntrica y se gana la vida verdadera. Si se gana la vida egocéntrica, se pierde la vida verdadera. En segundo lugar, y este es el valor de la cruz, versículo 26, otra definición gloriosa del Señor. Porque, y esta es la razón, la explicación, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En este camino se valora el alma más que todas las cosas. En este camino se valora el alma más que todas las cosas, y este es el valor superlativo de la cruz, el valor supremo de la cruz, el valor que está por sobre todo las cosas de esta vida. Y es el hecho que ese camino es el camino de la salvación de esa alma. Y hermanos, recuerdan ustedes probablemente en uno de los evangelios el Señor habló de un hombre que vio que su granero, su cosecha había sido tan abundante que sus graneros quedaron chicos. Y entonces mandó a desarmar los graneros y a reconstruirlos y a hacerlos mucho más grandes para que pudiese guardar todo su grano. Una vez que lo hace, dice el hombre, bueno, alma, descansa, reposa, porque ya tenía todo lo que quería y lo tenía guardado seguro en su granero. Y el Señor dice algo: necio, esta noche vienen por tu alma, ¿y lo que tienes de quién será? Esta noche vienen por tu alma, ¿y lo que tienes de quién será? La gente identifica la felicidad y identifica la prosperidad por las cosas que posee. Pero ¿saben de qué se olvida? De su alma. Su alma es lo más importante, el alma o la vida del hombre, así se traduce esta palabra en distintas ocasiones, vale más que todo el mundo. Mediante una pregunta retórica, Jesús lleva a los discípulos a hacer un ejercicio de sentido común, a una reflexión sobre el verdadero valor de sus almas frente al valor que asignan a las cosas de este mundo. Coloca en la balanza, en otras palabras, tus premios, tu cuenta bancaria, tus posesiones, tus propiedades, colócalas en una parte y luego coloca tu alma en la otra. ¿Qué vale más? Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué vale más, hermanos? ¿Saben ustedes que en la medida en que este país ha prosperado, yo nací en 1965, la pobreza en Chile alcanzaba el 80% de la población? Hoy día es totalmente distinta la situación. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en la medida en que ha ido prosperando económicamente este país? ¿Saben lo que ha pasado? Ha ido decreciendo absolutamente en términos morales y espirituales. Eso es lo que ha pasado. Cuando nosotros pensamos que todas las cosas en el mundo son atractivas y a nuestros ojos son deseables y nos centramos en ellos, ¿saben lo que ocurre? Nuestra alma se va por otro lado y le damos una importancia insignificante. Y eso es lo que hace la gente. Y por eso es que cuando salimos a la calle y le predicamos el Evangelio, la gente dice, no me vengas con eso, yo soy exitoso. Yo he ganado muchas cosas, yo soy una persona que partí de abajo y ahora tengo una cantidad de cosas, de propiedades y cosas de esa naturaleza. ¿De qué se está olvidando esa persona? De su alma. ¿Y cómo le llama el Señor? Necio. Porque es necedad preocuparse de las cosas perecibles, es necedad trabajar para las cosas que no permanecen, como dijo Jesús en Juan 6:27. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Eso es lo que pesa más, la eternidad. Y el alma va a esa eternidad. Sabemos que ninguna persona puede ganar todo el mundo, pero en el hipotético caso de que lo haga o lo hiciera, ¿qué sería esto en comparación a su alma? Supongamos que pudiera disfrutar de todo el placer que deseara, que tuviese toda la riqueza del mundo a su disposición, que ostentara todo el poder que existe en esta tierra, que gozara de toda la fama y fuese admirado por todos, que poseyera toda la sabiduría del mundo.
y pierde su alma, ¿de qué le servirá? ¿Y saben que hay un personaje bíblico que hizo eso, aunque era un creyente, pero se desvió por un tiempo? Salomón. En el capítulo 1 y 2 de Eclesiastés, Salomón declara esto: gocé y disfruté de todos los placeres del mundo. Era el mejor en sabiduría, el hombre más sabio de la tierra, dice la Escritura. Tuve todo lo que deseaban mis ojos. Y al final vi que todo era aflicción de espíritu. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Lo que queda es esto. ¿Dónde irá tu alma en el momento en que cierre los ojos en esta tierra? Eso es lo único que importa. Y Jesús está diciendo: el camino de la cruz es el camino que valora tu alma superlativamente. El camino de la cruz es el que asegura que tú vas a gozar para siempre en la gloria. Y eso es lo que importa al final del tiempo. Jesús le está diciendo a los suyos que este camino, el camino de la negación y la muerte del yo, que se requiere para seguirlo a Él, es una senda en que el alma o la vida vale mucho más que todo lo que el mundo pueda ofrecer. Todas las cosas del mundo son perecibles y por tanto transitorias. Se puede poseer solo por un breve tiempo. Aún la fama y la fortuna son efímeras. Nada de esto dura para siempre. Los aplausos y el reconocimiento de la gente son intrascendentes. El alma humana, en cambio, es eterna. Permanece para siempre, nunca deja de ser. O vive para siempre disfrutando de Dios o sufriendo bajo la justa ira de Dios por toda la eternidad. Hay solamente dos caminos, bien sabemos. El que nos enseñó una gran filosofía de esto fue Job. Cuando en un solo día perdió a toda su familia, en un solo día perdió todas sus posesiones, era el hombre más rico de ese tiempo. En un solo día perdió todo lo que más había atesorado durante muchos años. Y cuando reaccionó, después de que le llegaron con la noticia una tras otra, él reaccionó y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. ¿Saben? Esa contiene una filosofía de vida extraordinaria. Pensemos un poquito en esa frase. Miren, lo que él estaba diciendo simplemente es que llegó, ¿cómo llegamos a este mundo? Desnudo, sin nada. ¿Y cómo vamos después a la muerte? Sin nada. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que en el proceso no perdió nada. ¿Se dan cuenta? Porque llegó sin nada y se fue sin nada, entonces no perdió nada en el proceso. ¿Saben la diferencia? Y esto es maravilloso cuando lo aplicamos al mundo cristiano. La diferencia es que nosotros vinimos sin nada a esta vida, pero cuando creemos en Cristo, nos vamos plenos de Cristo. Nos vamos completos en Cristo. Y eso es lo que realmente importa. En la medida en que uno va avanzando en años, se va dando cuenta. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto tiempo dedicado a eso cuando yo debía dedicar mucho más tiempo a Cristo? Negarme en términos de sacrificio de tiempo para glorificar a Cristo. Porque en definitiva, Él murió en la cruz para salvar la esencia de lo que soy. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo y eso es lo que realmente debe estar en el corazón nuestro. Esa es la filosofía de vida. ¿Sabes qué? No me interesan las cosas de esta tierra porque finalmente llegué sin nada a este mundo y me iré sin nada a este mundo. Pero sí, lo que es fundamental es que esa alma ya fue redimida por Cristo. Eso es lo que prevalece, queridos hermanos. Por eso es muy necio luchar por aquello que sabemos que se perderá. Es sabio luchar por aquello que no podemos perder. En tercer lugar, en este camino se espera en la justicia de Cristo, la justicia de la cruz.
Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí hay una implicancia de juicio. Vendrá para juzgar, es lo que está diciendo. Cuando el Hijo del Hombre, título mesiánico, venga en la gloria de su Padre, se podrá apreciar nítidamente el verdadero valor del sacrificio en contraste con la autosatisfacción. Con la venida de Cristo se develará lo que realmente importa. Se revelará que vivir para sí las cosas de esta tierra fue un grave error con consecuencias eternas que ahora se manifestarán. ¿Recuerdan también esa que algunos dicen que es una parábola, otros dicen que es una historia real del rico y Lázaro? ¿Recuerdan lo que pasó allí? Allí se ve claramente que lo que el rico pensó que era el propósito y la razón de su existencia, no era. Y lo que el hombre pobre que recogía migajas afuera de su mansión, en la puerta de su mansión, la mansión del rico, era lo que realmente importaba. Noten cómo las cosas se declaran tal como son. ¿Cuándo? En el día del juicio, cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo establezca su tribunal y todos tengamos que comparecer delante de Él. Y las personas que pensaron que siendo famosas, ganando el aprecio, ganando el reconocimiento de la gente, era la vida, en realidad no era la vida esa. Ahora se piensa así, en ese momento no. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir a retribuir a cada uno. Sobre la base de, obviamente, las obras que se revelaron en Él porque dieron fruto realmente. Un creyente no tiene por qué temer frente al tribunal de Cristo. Un incrédulo tiene que temer frente al trono del juicio de Dios, el trono blanco. Hermanos queridos, entonces debemos vivir nuestra vida en función de la eternidad y no de lo transitorio. Cuando uno comienza a tener ciertas enfermedades y ver que se debilita su cuerpo, ¿saben lo que uno está pensando allí? Si realmente esta fuera la vida, no vale la pena vivir. Pero si realmente la vida tiene que ver con la eternidad, entonces gloria a Dios, porque eso sí vale la pena vivir. Hay una diferencia notable. Entonces nosotros vivimos aquí en esta tierra, en el presente, con la mirada puesta en la eternidad. En ese momento, cuando Cristo vuelva y todos tengamos que comparecer ante su trono de justicia, no habrá ninguna instancia de apelación a la determinación final del juez. Todo lo que Él dictamine será definitivo. Nadie podrá presentar su historial de servicio al Señor como argumento para tener recompensa eterna. En una ocasión una persona me decía, pero pastor, yo en la iglesia hice esto, estuve sirviendo en esto otro, en esto otros, pero pastor, yo hice tantas cosas para el Señor, entonces yo tengo que estar en el cielo. No estás en el cielo por lo que hiciste, sino por lo que Cristo hizo. Entonces, no podemos presentar un currículum delante del Señor. El teólogo D.A. Carson dijo, no solamente el ejemplo de Jesús, sino el juicio que Él ejercitará es la iniciativa para tomar nuestra propia cruz y seguirle. Es decir, hay dos motivaciones. La primera es el ejemplo de Jesús, pero lo otro es el juicio que Él traerá. Necesitamos caminar con el Señor de acuerdo a su voluntad. Y cuarto y final, en este camino se verá la gloria de Dios. Y esta es la gloria de la cruz. Versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Contextualmente él estaba pensando en la transfiguración que a continuación se va a dar, diciendo que al menos 3 de ellos, por eso dice algunos de los que están aquí, Pedro, Juan y Jacobo, el círculo más íntimo de Jesús, iban a contemplar su gloria circunstancialmente en el monte de la transfiguración. Pero ¿qué es lo que es la transfiguración? Eso que pasó en el monte donde se reveló desde dentro la gloria resplandeciente de Jesús. Es la anticipación de su gloria. De tal manera que
Estos hombres que vieron a Jesús en el Monte Santo, como Pedro lo va a decir después en su epístola, esto es la visión beatífica que dicen los teólogos que todos anhelamos en nuestro corazón. ¿Recuerdan a Moisés en el monte? Señor, muéstrame tu gloria. Pero ninguna persona puede ver la gloria del Señor aquí en la tierra y vivir. Y por eso el Señor dijo, te esconderé en una hendidura de la roca y pasaré, es decir, por tus espaldas, proclamando quién soy yo, cuál es mi identidad, pero no verás mi gloria en toda su esencia. Sin embargo, ¿qué es lo que dijo Juan? Que cuando le veamos a Él, tal como Él es, seremos transformados. Es decir, cuando ya estemos en su gloria, cuando le veamos al Señor y digamos, Señor, estoy a tus pies como los ancianos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Tú nos redimiste de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Es la gloria, es la cruz, es también un camino de gloria. Hermanos, recapitulando lo que hemos dicho hasta ahora, nada importará entonces en el momento de que Cristo venga. Por tanto, nada importa ahora más que sigamos a Jesús por la senda de la cruz, perdiendo nuestra vida para abrazar lo que está en Cristo, valorando el alma más que todas las cosas de este mundo, en una expectante espera del retorno de Cristo para recibir lo que Él nos dará y percibiendo ya la manifestación de su gloria. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás caminando con Jesús? ¿Es un domingo en la semana o son los 7 días de la semana? ¿Es aquí un momento, un tiempo, un par de horas en el templo o es todos los días de tu vida? En tu casa, en los negocios, en tu trabajo. Cristo ha de revelarse hoy día a través de su iglesia y cada uno de nosotros debemos entonces morir a nosotros mismos para vivir para Él. Para que su gloria sea manifiesta en nuestra vida, debemos estar como Pablo, juntamente con Cristo crucificado. No amando las cosas del mundo, sino al que creó todas las cosas y nos redimió con su propia sangre. La gloria de la cruz termina en la exaltación de Cristo. Se humilló a sí mismo hasta la muerte, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Y se les dio un nombre que es sobre todo nombre. Así como nos identificamos con su humillación, nos identificamos con su exaltación. Porque un día estaremos para siempre con Él. Vivamos la vida actual a la manera de Cristo, no a nuestra manera. Padre, te alabamos, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por revelarte en una forma tan maravillosa en la persona de tu Hijo. Gracias porque la hermosura moral de Cristo trasciende toda otra hermosura. Gracias porque la obra de Cristo en la cruz es la que determina y define lo que somos y seremos eternamente. Gracias porque tu entrega sacrificial, Señor, dio frutos de salvación para quienes estamos aquí y para quienes, Señor, un día estaremos en tu gloria. Padre, no sabemos, no conocemos el corazón de cada una de las personas aquí. Yo te ruego que si hay alguna persona que no ha entendido el camino de la cruz, tu Espíritu Santo se lo revele por medio de la exposición de tu palabra. Y que realmente, Señor, esa persona pueda llegar a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Porque no hay nada más importante que el bienestar de su alma. Y eso solo en Cristo está seguro. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Señor, obra conforme a tu palabra. Gracias por este tiempo. Bendice a esta congregación y sigue glorificándote por medio de cada uno de ellos. Oramos en el nombre bendito de nuestro glorioso Salvador,
nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.